Módulo número 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndromes gonadales. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre de 2021. Contenido. Concepto. Cuadro clínico. Diagnóstico de un hipogonadismo. Hipogonadismo masculino. Síndrome de Klinefelter. Hipogonadismo femenino. Síndrome de Turner. Testículo e hipogonadismo, infertilidad y disfunción sexual masculinos. Síndromes gonadales. Fisiología. El testículo es un órgano bifuncional, ya que se encarga de la síntesis de los esteroides sexuales, es decir, la testosterona, y de la producción de espermatozoides. Los andrógenos y sus metabolitos, incluidos los estrógenos, también actúan sobre órganos ajenos a la reproducción y desempeñan funciones fundamentales en los tejidos muscular, adiposo, óseo, en el metabolismo y en las funciones cerebrales. El sistema reproductor masculino se compone de 6 elementos principales. 1. El sistema nervioso central extrahipotalámico. 2. El hipotálamo. 3. La hipófisis. 4. Los testículos. 5. Los órganos diana sensibles a los esteroides sexuales, y 6. El sistema de transporte y metabolismo de los andrógenos. Los componentes de este sistema funcionan de modo integrado para controlar las concentraciones de los esteroides gonadales circulantes requeridos para la función y el desarrollo sexuales masculinos normales, así como para los efectos metabólicos mediados por andrógenos y estrógenos sobre órganos diana críticos. El eje reproductor también es responsable de la maduración normal de las células germinales. Los órganos sexuales accesorios, incluido el epidídimo, las vesículas seminales y la próstata, son esenciales para la maduración de los espermatozoides, epidídimo, y la producción de líquido seminal. Se necesita un sistema de transporte del espermatozoide y eyaculación con capacidad funcional a nivel anatómico para garantizar la fertilidad masculina. Función hipotalámico-hipofisaria. El hipotálamo es responsable de la secreción pulsátil normal de la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta liberación pulsátil de hormona liberadora de gonadotropinas proporciona las señales para la cronología de la liberación de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo, que se produce cada 60 a 90 minutos en los hombres. La secreción de hormona liberadora de gonadotropinas está regulada por aferencias neuronales de centros cognitivos y sensoriales superiores, así como por las concentraciones circulantes de esteroides sexuales y hormonas peptídicas como la prolactina y la lectina. La testosterona o sus productos metabólicos, es decir, estradiol y dihidrotestosterona inhiben la secreción y la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas, hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo. La prolactina también es un potente inhibidor de la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo están compuestas por 2 subunidades, alfa y beta. Se precisan las dos para ejercer su actividad biológica. Las subunidades pueden detectarse en el suero y sus concentraciones pueden aumentar en ciertas afecciones, por ejemplo los niveles de subunidad alfa aumentan cuando existen adenomas hipofisarios secretores de gonadotropinas. La hormona luteinizante tiene una semivida más corta que la hormona estimulante del folículo. La regulación por retroalimentación de la secreción de hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo también se produce en la hipófisis, donde la testosterona, la dihidrotestosterona y los estrógenos inhiben la síntesis o la liberación de ambas gonadotropinas. La inhibina, un péptido testicular circulante, sintetizada por las células de Sertoli también produce una inhibición selectiva de la hormona estimulante del folículo. La hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo actúan en los testículos a través de receptores específicos de la superficie de las células de Leydig y Sertoli, respectivamente. Testosterona. El testículo es un órgano complejo compuesto por 1. Túbulos seminíferos que contienen células de Sertoli y células germinales, y 2. El intersticio, donde residen las células secretoras de esteroides, Leydig,
que sintetizan hormonas esteroideas bajo la regulación de la hormona luteinizante. Los de hormona luteinizante de la superficie de las células de la IDIG participan en la activación de la proteína G, la adenilciclasa y el monofosfato de adenosina cíclico. La testosterona es la principal hormona masculina secretada por los testículos. El hombre adulto produce alrededor de 5 a 10 miligramos al día. La síntesis de testosterona en el testículo humano se produce por la vía delta 4 o LA delta 5. Esta última es predominante. Los pasos limitantes de la reacción enzimática son la proteína reguladora aguda de la esteroidogenia inducible por hormona luteinizante y la conversión de colesterol a pregnenolona por la enzima P450SC250SCC, que participa en la escisión de la cadena lateral del colesterol. Figura 234, 1. Eje hipotalámico hipofisario gonadal masculino. La testosterona circula principalmente unida a dos proteínas plasmáticas, la globulina transportadora de hormonas sexuales y la albúmina. En los hombres adultos jóvenes, alrededor del 54% de la testosterona se encuentra unida a albúmina, el 44% a globulina transportadora de hormonas sexuales y el 2 a 3% circula libre. La testosterona biodisponible consiste en la suma de la testosterona unida a albúmina y la testosterona libre, y se mide separando la testosterona unida a globulina transportadora de hormonas sexuales de la testosterona total. La concentración sérica de globulina transportadora de hormonas sexuales se encuentra elevada en los estados hiperestrogénicos, el hipertiroidismo, el envejecimiento, los pacientes tratados con difenilidantoína, la anorexia nerviosa y el estrés prolongado. Las concentraciones de globulina transportadora de hormonas sexuales disminuyen en situaciones de hiperandrogenia, endógenas o exógenas, como sucede al administrar tratamiento con andrógenos, la obesidad, la acromegalia y el hipotiroidismo. En la mayoría de los casos, la medición de la testosterona sérica total aporta un respaldo bioquímico al diagnóstico del déficit androgénico. En situaciones con unas concentraciones anormales de globulina transportadora de hormonas sexuales, sin embargo, la determinación de la concentración de testosterona total puede inducir a error y la medición de la testosterona no ligada a globulina transportadora de hormonas sexuales puede permitir una mejor interpretación de las concentraciones de testosterona activa. Figura 234, 2. La proteína reguladora aguda de la esteroidogenia moviliza el colesterol desde los depósitos celulares hasta la mitocondria. Vías esteroidógenas intratesticulares de la síntesis de testosterona. Aunque existen vías delta 5, izquierda, y delta 4, derecha, la vía predominante en el testículo es la vía delta 5. Figura 234, 3. La acción de la testosterona está mediada directamente, receptor de andrógenos, tras su conversión a estradiol, receptor de estrógenos alfa o beta, o tras su conversión a dihidrotestosterona, receptor de andrógenos. Esto se puede conseguir midiendo directamente la testosterona libre con el método de la diálisis en equilibrio, determinando la testosterona biodisponible o calculando la testosterona libre con una fórmula que incluye la testosterona sérica y la concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales. La mayor parte de las recomendaciones se oponen a la medición de la testosterona libre con un método directo o por desplazamiento de análogos, porque no garantiza una suficiente precisión vinculada a una referencia. La testosterona ejerce sus efectos bien de forma directa o tras su conversión en dihidrotestosterona por acción de dos isoenzimas 5-alfa reductasa distintas, 1 y 2, o en estradiol, por acción de la enzima aromatasa. Por tanto, la testosterona puede actuar directamente sobre el receptor de andrógenos, o como un precursor de la dihidrotestosterona que también se une de manera eficiente al receptor de andrógenos. Los diferentes tejidos poseen coactivadores o coinhibidores que modifican la acción del complejo andrógeno receptor, lo que proporciona selectividad tisular y amplificación. La testosterona también puede ser precursora del estradiol en algunos tejidos, y, tras su conversión, el estrógeno se une a los receptores estrogénicos, alfa o beta, para inducir sus efectos.
Los diferentes órganos diana difieren en sus concentraciones y, o, actividad de la isoenzima 5-alfa reductasa y de la aromatasa. Los defectos congénitos y adquiridos de estas dos enzimas, así como de los receptores de andrógenos y estrógenos, producirán diversos síndromes con fenotipos característicos que son experimentos de la naturaleza y permiten comprender las acciones de receptores específicos y actividades enzimáticas. Figura 234, 4. Interacción entre las vías neuronales colinérgicas, adrenérgicas y no adrenérgicas no colinérgicas y su contribución a la contracción y dilatación, flechas, del músculo liso del pene. Figura 234, 5. Diagrama de la cronología de los diferentes componentes de la pubertad. En las barras se muestra el rango de edades a las que comienza y se completa cada parámetro. Estos datos se obtuvieron hace 40 años a partir de niños europeos. Desde entonces, puede haber una leve tendencia hacia un inicio más temprano de la pubertad. Espermatogenia. El compartimento espermatogénico del testículo está compuesto por las células de Sertoli y las células germinales, que se encuentran estrechamente relacionadas con el compartimento intersticial. Las células de Sertoli ocupan todo el espacio entre la membrana basal y la luz de los túbulos. Estas células son el objetivo de la estimulación de la espermatogenia por parte de los andrógenos y la hormona estimulante del folículo y también son la fuente de una gran variedad de reguladores paracrinos de la espermatogenia, por ejemplo inhibina, activina, factores de crecimiento, citocinas. El desarrollo y la maduración de las células germinales dependen de los factores hormonales, hormona estimulante del folículo, y paracrinos, testosterona, adecuados. Tanto la testosterona como la hormona estimulante del folículo estimulan la progresión de las espermatogonías a espermatozoides maduros, limitan la intensidad de la muerte de células germinales, apoptosis, y regulan la liberación de espermatozoides del epitelio germinal. Tras completar la espermatogenia, los espermatozoides maduros son liberados al sistema excretor y viajan a través de la red testicular y el epidídimo, donde maduran funcionalmente y adquieren capacidad fertilizante antes de alcanzar el conducto deferente. En la composición del líquido seminal participan las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales antes de la eyaculación. Hipogonadismo masculino. Definición. El hipogonadismo, deficiencia de andrógenos, se diagnostica en hombres con síntomas y signos compatibles y concentraciones de testosterona circulante indudablemente bajas. La mayor parte de los hombres con una deficiencia grave de andrógenos presentan unas concentraciones de testosterona intratesticular muy bajas y son infértiles. El hipogonadismo primario indica que la alteración tiene un origen testicular. Se caracteriza por un aumento de las concentraciones séricas de hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo. El hipogonadismo secundario indica un defecto en el hipotálamo o en la hipófisis, que causa una disminución de gonadotropinas, hormona luteinizante y, o, hormona estimulante del folículo. La asociación de hipogonadismo primario y secundario se produce durante el envejecimiento y en diversas enfermedades sistémicas, como alcoholismo, hepatopatías, síndrome metabólico, diabetes mellitus de tipo 2, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, cromatosis y drepanocitosis. La obesidad se acompaña de concentraciones bajas de testosterona libre y total. Los mayores descensos se observan en la concentración de testosterona total, ya que la obesidad no solo reduce la secreción de testosterona, sino que también disminuye la concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales. La disminución de la acción de los andrógenos, con concentraciones normales o elevadas de testosterona, simulando un cuadro de déficit androgénico, puede observarse en pacientes con defectos de los receptores de andrógenos, resistencia a andrógenos, anomalías de la señalización posreceptor e incapacidad para convertir la testosterona en el metrito activo dihidrotestosterona, anomalías de la 5-alfa reductasa. Manifestaciones clínicas. Anamnesis.
La anamnesis debe centrarse en el descenso testicular, el desarrollo puberal, la frecuencia del afeitado, los cambios en el vello corporal y las enfermedades sistémicas pasadas y presentes. La anamnesis sexual completa debe estudiar los cambios de la libido, la función ereladora, la frecuencia de la masturbación, la actividad coital y la fertilidad, incluida la de la pareja actual o las anteriores. Se debe preguntar por antecedentes de orquitis, enfermedades sinopulmonares, enfermedades de transmisión sexual, estado respecto al virus de la inmunodeficiencia humana, infecciones genitourinarias e intervenciones quirúrgicas previas que pudieran afectar al aparato reproductor, por ejemplo vasectomía, herniorrafía, prostatectomía, ligadura de varicocele. Entre los antecedentes sociales se debe incluir el tabaquismo y la ingesta de alcohol. La anamnesis de fármacos y drogas autoprescritas debe recoger la toma de cualquier sustancia recreativa, opiáceos, esteroides anabolizantes, inhibidores de la 5-alfa reductasa, y psicofármacos, antihipertensivos, antiandrógenos, citotóxicos y tratamientos de medicinas alternativas, toxinas ambientales y exposición al calor, incluidas las saunas y jacuzzis, así como a irradiación. Tabla 234, 1. Estadios de la pubertad en los niños. Estadio, vello púbico, genitales. Estadio 1, ausencia de vello púbico pene, testículos y escroto infantiles, testículo de 2 mililitros. Estadio 2, vello ralo, poco pigmentado, principalmente en la base del pene. El escroto aumenta de tamaño, comienza a arrugarse y pigmentarse. Los testículos comienzan a aumentar de tamaño, 3 a 5 mililitros. Estadio 3, el vello se hace más tosco, se oscurece, se riza, se vuelve tosco y aumenta en cantidad. El pene crece en longitud y diámetro. Testículos de 8, 10 mililitros. Escroto más arrugado. Estadio 4, vello como el del adulto, pero no se distribuye por la parte interna de los muslos. El pene sigue creciendo y se desarrolla el glande. Sigue aumentando el tamaño escrotal y testicular, 10 a 13 mililitros. Estadio 5, vello como el del adulto y se extiende por los muslos. Pene y escroto adultos. Testículos mayor o igual 15 mililitros. Exploración física. La exploración física general debe prestar atención a la medición de la talla y la envergadura, la caracterización de la distribución del vello corporal, púbico y facial, la presencia de acné y arrugas faciales, la exploración mamaria en busca de ginecomastia, la valoración de la masa muscular y la adiposidad, la de la longitud del pene y la localización del meato uretral, la exploración prostática mediante tacto rectal y la evaluación de los campos visuales si se sospecha hipogonadismo secundario. Al explorar el escroto se debe valorar la fusión de la línea media, por ejemplo escroto bífido, hipospadias, la consistencia y el tamaño testiculares, la presencia de masas intratesticulares, alteraciones del epidídimo, la presencia bilateral de conducto deferente y varicocele, hidrocele o hernias. El tamaño testicular normal es de 3,6 a 5,5 centímetros de longitud, 2,1 a 3,2 centímetros de anchura y 15 a 35 mililitros de volumen tanto en los hombres de raza blanca como en la raza negra. El tamaño testicular medio de los hombres asiáticos es ligeramente inferior. La disminución del volumen testicular suele implicar una disminución de las células espermatogénicas, ya que los túbulos seminíferos representan más del 80% del volumen testicular. Pruebas de laboratorio. Como el marcado ritmo diurno de la secreción de testosterona en hombres jóvenes hace que sea máxima por la mañana, la medición de la testosterona, la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo suele realizarse en muestras de sangre obtenidas por la mañana. Existe una amplia gama de valores de referencia a estas hormonas, en parte por variabilidad en las medidas, pero también condicionada por los criterios de selección de la población de referencia. La mayoría de los laboratorios de los hospitales utilizan inmunoanálisis para medir la testosterona sérica, que puede carecer de precisión cuando sus cifras son bajas. En estudios recientes, se indica que los métodos basados en cromatografía líquida o gaseosa y la espectrometría de masas pueden arrojar resultados más precisos incluso con concentraciones séricas muy bajas de testosterona. El aumento de la concentración de hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo diferencia el hipogonadismo primario del secundario, la concentración de testosterona se encuentra reducida en ambos, pero muchos hombres de edad avanzada con concentraciones séricas bajas de testosterona presentan concentraciones normales de hormona luteinizante.
Se deberían medir las concentraciones de prolactina sérica en todos los casos que tienen una testosterona y una hormona luteinizante bajas, hipogonadismo hipogonadótropo, y también en los hombres con lesiones de tipo masa hipofisaria o galactorrea. La dihidrotestosterona se determina en los casos con alteraciones en la diferenciación de los genitales y cuando se sospeche una deficiencia de la 5-alfa reductasa. El estradiol sérico debe determinarse en casos de ginecomastia. La valoración de otros precursores y productos de la testosterona puede ser necesaria en circunstancias especiales, como cuando se sospechan defectos enzimáticos congénitos. El seminograma SLAPRAMA es la principal prueba de laboratorio en el estudio de la esterilidad masculina. Hipogonadismo testicular primario. El hipogonadismo primario es un déficit androgénico, con o sin esterilidad, de origen testicular. A continuación se expone una lista de las etiologías frecuentes. Tabla 234, 2. Causas de insuficiencia testicular primaria y resistencia del órgano diana. Los trastornos congénitos como enfermedades cromosómicas, síndrome de Klinefelter y relacionados, por ejemplo hombres XXY, XXY, XY, XYY, XX. Defectos en biosíntesis de testosterona. Distrofia miotónica por trastornos del desarrollo como síndrome del dietilestilbestrol prenatal y criptorquidia. Por defectos adquiridos como orquitis, parotiditis viral y otros virus. Enfermedades granulomatosas, por ejemplo tuberculosis, lepra. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Enfermedades infiltrantes, por ejemplo hemocromatosis, amiloidosis. Quirúrgicos, lesiones traumáticas y torsión testicular. Y la irradiación por toxinas, por ejemplo alcohol, fungicidas, insecticidas, metales pesados, aceite de semilla de algodón, DDT y otros perturbadores endocrinos. Por fármacos citotóxicos, inhibidores de la síntesis de testosterona y antiandrógenos, por ejemplo ketoconazol, cimetidina, flutamida, ciproterona, espironolactona, etanol, opiáceos y otras drogas. Por insuficiencia testicular autoinmunitaria aislada o asociada con otras enfermedades específicas de órgano, por ejemplo enfermedad de Addison, tiroiditis de Hashimoto, diabetes insulino dependiente, síndromes de resistencia a andrógenos, déficit de 5-alfa reductasa. Por enfermedades sistémicas, por ejemplo cirrosis, insuficiencia renal crónica, drepanocitosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, amiloidosis. Y por último el envejecimiento. Malformaciones congénitas. La malformación congénita más frecuente se debe a alteraciones cromosómicas, síndrome de Klinefelter, y a continuación se recoge otras causas, que se describen. Defectos adquiridos. Parotiditis viral, orquitis, lepra, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Hemocromatosis. Tras la pubertad, la parotiditis viral se asocia con orquitis clínica en el 25% de los casos, y el 60% de los mismos se vuelven estériles. Durante la orquitis, los testículos se inflaman y aparecen dolorosos y tumefactos. Esto se sigue de una reducción gradual del tamaño. El testículo perderá su tamaño y funcionamiento normales o bien puede atrofiarse. Los defectos espermatogénicos son más frecuentes y se producen antes que la disfunción de las células de la IDIC. Por tanto, los pacientes con esterilidad post-orquitis pueden presentar concentraciones normales de testosterona y hormona luteinizante con elevación de los niveles séricos de hormona estimulante del folículo. Con el tiempo, puede elevarse la concentración sérica de hormona luteinizante y disminuir la de testosterona. La lepra también puede producir orquitis e insuficiencia gonadal. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana a menudo se asocia con hipogonadismo, que puede ser hipogonadótropo o hipergonadótropo. La hemocromatosis puede afectar al hipotálamo hipófisis y directamente a los testículos. Traumatismos. La posición expuesta de los testículos en el escroto los vuelve especialmente vulnerables a sufrir traumatismos. Las lesiones quirúrgicas producidas durante el tratamiento de hernias, varicoceles y vasectomía pueden producir daños testiculares permanentes.
Irradiación. La exposición de los testículos a la radioterapia como tratamiento de las enfermedades malignas produce lesiones en las células germinales testiculares y, con menos frecuencia, en las células de la IDIC. Fármacos y toxinas. La quimioterapia, en especial con agentes alquilantes como la ciclofosfamida, el busulfano, con frecuencia produce lesiones irreversibles en las células germinales. Los metales pesados, plomo, cadmio, y el aceite de semilla de algodón, gosipol, lesionan las células germinales. Las células de la IDIC son relativamente más resistentes a la mayoría de los fármacos quimioterápicos que las células de Sertoli y las células germinales. Algunos fármacos pueden interferir con la biosíntesis de testosterona, por ejemplo ketoconazol, espironolactona, o con su acción, por ejemplo ciproterona, utamida. El etanol, con independencia de su participación en las hepatopatías, inhibe la biosíntesis de testosterona. La marihuana, la heroína, la metadona, el acetato de medroxiprogesterona, otros progestágenos y los estrógenos disminuyen los niveles de testosterona, sobre todo al reducir la hormona luteinizante. El tratamiento médico con andrógenos, como testosterona, dihidrotestosterona y esteroides anabolizantes sintéticos, o su uso ilegal, por ejemplo en deportistas o en culturistas, disminuye las concentraciones séricas de hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo y reduce el recuento de espermatozoides. La concentración de testosterona sérica se encuentra reducida tras el uso de dihidrotestosterona o de esteroides anabolizantes sistémicos. Las toxinas ambientales, como los fungicidas e insecticidas, por ejemplo DBCP, metabolitos del DDT, vinclozolina, y los productos intermedios de la industria del plástico, por ejemplo falatos, bisfenol A, se denominan perturbadores endocrinos, porque pueden tener efectos estrogénicos o antiandrogénicos débiles, y se ha demostrado que causan disgenesia testicular en los descendientes hombres cuando se administran en dosis elevadas a roedores gestantes. Los datos que vinculan los factores de disrupción endocrinos con la disfunción reproductora masculina en humanos son principalmente estudios de asociación, que no demuestran causalidad. Insuficiencia testicular autoinmunitaria. Los autoanticuerpos frente a la fracción microsómica de las células de la IDIG pueden representar un trastorno aislado o ser parte de una enfermedad multiglandular que afecte en grado variable al tiroides, la hipófisis, las glándulas suprarrenales, el páncreas y otros órganos. Resistencia a los andrógenos, deficiencia de órganos terminales sensible a andrógenos. Determinados procesos presentan fenotipos clínicos que recuerdan a una deficiencia de testosterona sin que existan unas concentraciones bajas de esta sustancia. Estos cuadros de resistencia a andrógenos pueden ser inducidos por fármacos, antiandrógenos, o tratarse de defectos de sensibilidad del receptor de andrógenos de origen genético, alteraciones en la transmisión de señales del receptor de andrógenos de tipo congénito o adquirido, o deficiencias de la 5-alfa reductasa. Hipogonadismo asociado a enfermedades sistémicas. Las alteraciones del eje hipotalámico hipofisario testicular pueden producirse en diversas enfermedades sistémicas, como la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la malnutrición grave, la drepanocitosis, las enfermedades malignas avanzadas, la obesidad grave, el síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, la fibrosis quística y la amiloidosis, así como en quienes reciben hemodiálisis crónica. Los efectos de la cirrosis hepática sobre la función testicular son complejos y pueden ser independientes o asociarse con los efectos tóxicos directos de la ingesta continuada de alcohol. La ginecomastia, la atrofia testicular y la impotencia son signos acompañantes de la cirrosis. La disminución de la espermatogenia con fibrosis peritubular se produce al menos en el 50% de los casos. La concentración de estradiol suele encontrarse aumentada, lo que aumenta la proporción sérica estradiol-testosterona, que muchas veces se asocia a ginecomastia. En la anemia falciforme y la talasemia mayor, los niños muestran alteraciones de la maduración sexual y los hombres son con frecuencia infértiles. La diabetes y la obesidad son dos causas principales de hipogonadismo.
Hay nuevos datos indicativos de que la diabetes de tipo 2 se asocia con concentraciones bajas de testosterona sérica debido principalmente a disfunción hipotalámica hipofisaria. Esta disminución se correlaciona con el grado de hiperglucemia. Insuficiencia gonadal secundaria, hipogonadismo hipogonadótropo. Hipogonadismo hipogonadótropo congénito. El hipogonadismo hipogonadótropo se caracteriza por la disminución de la secreción de gonadotropinas, hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo, debido a un defecto intrínseco o funcional en el hipotálamo o álamo o en la hipófisis. Estos defectos producen una disfunción secundaria de las células de la IDIC. Las manifestaciones clínicas dependen de la edad del paciente al comienzo de la enfermedad. Tabla 234, 3. Causas de hipogonadismo hipogonadótropo. Las de causa idiopáticas o congénitas tenemos: déficit aislado de hormona liberadora de gonadotropinas con anosmia, síndrome de Kallmann con otras anomalías, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Lorentz-Moonville, encefalocele basal, déficit de hormona liberadora de gonadotropinas, síndrome del eunuco fértil, déficit de múltiples hormonas hipofisarias e hipotalámicas, aplasia o hipoplasia hipofisaria. Entre las adquiridas están: traumatismo craneal, tras cirugía o radioterapia neoplásica, adenomas hipofisarios, prolactinomas, otros tumores funcionales y no funcionales, cranionales, craneofaringioma, germinoma, glioma, leucemia, linfoma, infarto hipofisario, aneurisma carotídeo, enfermedades infecciosas e infiltrantes de la hipófisis y el hipotálamo, sarcoidosis, tuberculosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, sífilis, abscesos, histiocytosis X, hemocromatosis, hipofisitis autoinmunitaria, envejecimiento y enfermedades sistémicas, obesidad, malnutrición, anorexia nerviosa, inanición, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hormonas exógenas y fármacos, antiandrógenos, estrógenos y antiestrógenos, progestágenos, glucocorticoides, cimetidina, espironolactona, digoxina, hiperprolactinemia inducida por fármacos, metoclopramida, tranquilizantes, antihipertensivos. Trastornos hipogonadótropos adquiridos y trastornos funcionales. Anorexia nerviosa y pérdida de peso. La anorexia nerviosa y la pérdida de peso son ejemplos de defectos funcionales que reducen la concentración de testosterona sérica. Los hombres y las mujeres que padecen anorexia nerviosa presentan manifestaciones de hipogonadismo hipogonadótropo. La inanición también puede reducir la secreción de gonadotropinas. El ejercicio intenso tiene efectos mínimos sobre la función testicular en el hombre. Estrés y enfermedad. El estrés intenso, por ejemplo intervenciones quirúrgicas, traumatismos, y las enfermedades sistémicas graves también reducen las concentraciones de testosterona y gonadotropinas. Entre las enfermedades orgánicas hipotalámico-hipofisarias, se encuentran las neoplasias, las enfermedades granulomatosas e infiltrantes, así como las lesiones postraumáticas del hipotálamo y la hipófisis. Tumores hipofisarios. La presentación de los prolactinomas es diferente en los hombres y en las mujeres. En los hombres, estos tumores suelen ser grandes, más de 1 centímetro de diámetro macroadenomas, cuando se detectan. Los hombres con macroadenomas secretores de prolactina suelen presentar hipogonadismo, disfunción, manifestaciones visuales por la extensión supraselar. En los tumores pequeños, el hipogonadismo hipogonadótropo puede deberse a los efectos supresores sobre la hormona liberadora de gonadotropinas descritos con anterioridad, pero en tumores grandes también puede deberse al efecto lesivo de la masa sobre los gonadótropos no neoplásicos. Los tumores hipofisarios de gran tamaño no secretores de prolactina, hormona de crecimiento, corticotropina, glucopéptidos y células nulas, también pueden producir insuficiencia de gonadotropinas debido a la lesión de la hipófisis contigua sana, lo que reduce las concentraciones séricas de hormona luteinizante y testosterona. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en los síntomas y los signos clínicos y en la disminución de la concentración sérica de testosterona.
El intervalo normal de la concentración sérica de testosterona total en el hombre adulto joven varía según los laboratorios, pero debe encontrarse dentro del intervalo de 300 a 1000 nanogramos por decilitro, 10 a 35 nanomol por litro. La medición más exacta de testosterona en el rango del hipogonadismo grave se realiza mejor mediante cromatografía gaseosa o líquida seguida por espectrometría de masas en tándem. La medición de la testosterona total puede ser un indicador engañoso del estado secretor de las células de la IDIG cuando existen alteraciones de la concentración de la globulina transportadora de hormonas sexuales. En estas circunstancias, la medición de la testosterona libre, por el método de diálisis en equilibrio, la testosterona biodisponible, libre y unida a albúmina, o la testosterona libre calculada, mediante medición de la testosterona total y la globulina transportadora de hormonas sexuales, pueden resultar útiles. Las siguientes reglas para medir la testosterona sérica se pueden aplicar a la mayor parte de los hombres jóvenes o de mediana edad con sospecha de hipogonadismo. Si se mide una concentración de testosterona sérica total matutina por debajo de 230 nanogramos por decilitro, 8 nanomol por litro de forma repetida y el paciente presenta signos o síntomas compatibles con una situación de testosterona baja, el paciente posiblemente sufra un hipogonadismo y estará indicado aportar tratamiento sustitutivo con testosterona. Si la concentración oscila entre 230 y 320 nanogramos por decilitro con unas concentraciones de hormona luteinizante sérica normales, el paciente puede presentar hipogonadismo clínico o no, y puede que el tratamiento androgénico no mejore los síntomas, por ejemplo disfunción sexual. Por tanto, cuando la concentración sérica de testosterona total sea límite y la hormona luteinizante no se encuentre aumentada, está indicado realizar determinaciones de la concentración de una de las formas de testosterona bioactiva, por ejemplo testosterona libre. Las recomendaciones para los hombres mayores de 60 años están menos establecidas. Dado que la concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales se encuentra aumentada a menudo, la concentración de testosterona total puede sobreestimar las formas bimente activas de testosterona circulante. Unas concentraciones de testosterona sérica total por encima de 350 a 400 nanogramos por decilitro indican que es muy poco probable que el hipogonadismo ocasione los síntomas, y el clínico debería buscar otras causas para los mismos. Tratamiento. La principal indicación médica del tratamiento sustitutivo con andrógenos es el hipogonadismo masculino. En alrededor del 10% de los hombres con hipogonadismo idiopático revertido con testosterona, la reversión se mantiene después de suspender el tratamiento. Esto sugiere que en algunos de los pacientes con testosterona sérica baja la causa de la deficiencia puede ser transitoria. La administración de testosterona en hombres ancianos con concentraciones de testosterona en el rango bajo normal aumenta la masa magra corporal y reduce la masa grasa. No se dispone de datos suficientes para determinar si el tratamiento con testosterona mejora la situación funcional o la capacidad cognitiva. Se están llevando a cabo estudios muy bien diseñados sobre la eficacia de la testosterona en hombres ancianos. Tabla 234, 4. Indicaciones del tratamiento con andrógenos. Déficit androgénico, hipogonadismo, micropene, neonatal, retraso de la pubertad en niños, hombres de edad avanzada con concentraciones bajas de testosterona libre, biodisponible o total y síntomas. Edema angioneurótico. Otras causas posibles o en estudio. Anticoncepción hormonal masculina. Sarcopenia asociada al cáncer, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o infecciones crónicas, fragilidad en hombres y mujeres ancianos. Trastorno sexual hipoactivo en las mujeres posmenopáusicas. Tabla 234, 5. Preparaciones de andrógenos. Vía. Preparación, dosis y pauta de administración oral. Testosterona, no disponible en Estados Unidos. Disponible en Canadá, México, Europa y Asia. 40 a 80 miligramos vía oral cada 8 o 12 horas. Bucal testosterona transbucoadhesivos 30 miligramos cada 12 horas. Inyección testosterona en antato y cipionato 100 miligramos por semana intramuscular o 150, 200 miligramos intramuscular cada 2 a 3 semanas. Testosterona, no se comercializa en Estados Unidos. 750 a 1000 miligramos intramuscular cada 10 a 12 semanas. El implante como, implantes de
de testosterona mini esferas de 75 miligramos, en Estados Unidos, con inserción de 6 a 10 cada 4 a 6 meses. Transdérmica parche escrotal. Un parche libera 4 a 6 miligramos por día de testosterona. Parche no escrotal. 2 parches. Cada uno libera 2,5 miligramos por día de testosterona, o uno solo que libera 5 miligramos por día de testosterona. Parche transdérmico. Un parche, que libera 5 miligramos por día de testosterona. Geles transdérmicos. Geles de testosterona. Aplicación de gel al 1 a 2% una vez diaria con administración de 50 a 100 miligramos de testosterona sobre la piel y 5 a 10 miligramos sobre el cuerpo. Entre las contraindicaciones absolutas del tratamiento sustitutivo androgénico se encuentran el carcinoma de próstata y el carcinoma de mama en el hombre. Los andrógenos deben utilizarse con precaución en hombres ancianos con hipertrofia prostática y síntomas urinarios, elevación del hematócrito y trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Los ésteres de testosterona, como las inyecciones de testosterona en antato o cipionato, se utilizan mucho en Estados Unidos y el resto del mundo. La dosis recomendada es de 150 a 200 miligramos por vía intramuscular una vez cada 2 a 3 semanas. En muchos países se comercializan inyecciones de testosterona cada 10 a 12 semanas, pero no en Estados Unidos. El uso de andrógenos modificados 17 alfa alquilados, metiltestosterona y numerosos esteroides anabolizantes, disponibles como preparaciones para uso por vía oral, no se recomienda para realizar tratamientos sustitutivos de andrógenos. Estos fármacos pueden producir alteraciones de la función hepática, reducir en gran medida la concentración de colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad y aumentar los niveles de colesterol total en comparación con los ésteres de testosterona. En muchas partes del planeta se han comercializado cápsulas de testosterona durante más de 20 años, pero no en Estados Unidos. La liberación transbucal de testosterona mediante comprimidos mucoadhesivos, 30 miligramos aplicados 2 veces al día, proporciona niveles fisiológicos de testosterona tras su absorción directa en la circulación sistémica, lo que evita el efecto de primer paso hepático. Estos comprimidos pueden despegarse de la mucosa oral. Otros fármacos se encuentran en fase de ensayo clínico en Estados Unidos. Se comercializan implantes de testosterona cristalina, pellets, para el tratamiento crónico del hipogonadismo. Las concentraciones de testosterona sérica se mantienen en niveles fisiológicos durante 4-6 meses. Los implantes no se suelen emplear, aunque están ganando cierta popularidad entre los urólogos norteamericanos. Se emplean de forma generalizada en Australia y el Reino Unido. En Estados Unidos está disponible la administración de testosterona transdérmica mediante parches y geles cutáneos desde hace 15 años. Los parches no escrotales liberan 5 miligramos por día de testosterona, lo que equivale a la tasa de producción fisiológica. Estos parches aportan concentraciones de testosterona en el rango normal, pero conllevan una incidencia elevada de irritabilidad cutánea, enrojecimiento, tumefacción y ampollas. Han aparecido geles hidroalcohólicos y no alcohólicos de testosterona para aplicación transdérmica, que se han convertido en la formulación de testosterona más usada en Estados Unidos. Las dosis habituales son 50 a 100 miligramos de un gel de testosterona al 1,62 y 2%, que se deben aplicar diariamente sobre la piel y que administran 5 a 10 miligramos de testosterona sobre el cuerpo. Proporciona una concentración sérica más consistente y produce poca irritación cutánea. Puede producirse una transferencia del usuario a otras personas en su empleo habitual y puede ser un problema si existe contacto cutáneo directo con mujeres y niños. Es necesario utilizar ropa protectora o ducharse para no transferir la testosterona de esta forma. En la tabla se exponen los beneficios y los efectos secundarios posibles del tratamiento androgénico. En los hombres con hipogonadismo, el tratamiento sustitutivo androgénico se acompaña del desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. La testosterona ejerce efectos anabólicos significativos sobre el músculo y el hueso y mejora la libido y la disfunción sexual. Posee menos efectos sobre la disfunción eréctil. No tiene efectos relevantes a corto plazo en el tejido prostático. Los estudios epidemiológicos indican que una concentración baja de testosterona es un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular.
Muchos test de pequeño tamaño han demostrado beneficios o ausencia de efectos sobre la enfermedad cardiovascular, pero estudios recientes sugieren que el tratamiento sustitutivo con testosterona puede incrementar el riesgo de episodios cardiovasculares en los hombres ancianos, sobre todo frágiles y con múltiples comorbilidades. Tabla 234, 6. Tratamiento con andrógenos. Riesgos y beneficios. Los beneficios son: desarrollo o mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios, mejoría de la libido y de la función sexual, aumento de la masa y la fuerza musculares, aumento de la densidad mineral ósea, disminución de la grasa corporal, mejoría del estado de ánimo, efectos sobre la cognición, efectos sobre la vitalidad y calidad de vida, reducción del riesgo cardiovascular, estudios epidemiológicos. En algunos estudios clínicos no se observa una buena relación beneficio-riesgo. Los riesgos son: retención de líquidos, ginecomastia, acné, piel grasa, aumento del hematócrito, disminución del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. Los derivados 17 alfa alquilados producen el mayor efecto: apnea del sueño, conducta agresiva, enfermedades prostáticas, hiperplasia benigna prostática, carcinoma de próstata, agravamiento de cáncer preexistente y aumento de los episodios adversos cardiovasculares en un estudio con hombres ancianos frágiles con múltiples comorbilidades. Síndrome de Klinefelter. Los hombres que sufren esta enfermedad poseen un desarrollo normal del pene y el escroto, pero los testículos son pequeños y duros. Los pacientes suelen ser altos. La ginecomastia es frecuente en los adolescentes. Más de la mitad de los adultos afectados presentan signos de déficit de testosterona y la mayoría sufren azoospermia. El cariotipo típico es 47XXY. Las alteraciones hormonales consisten en la presencia de concentraciones séricas elevadas de gonadotropinas y reducidas de testosterona. El síndrome de Klinefelter es una enfermedad frecuente que afecta a 1 de cada 500 a 1000 hombres. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner describe a las enfermas con gónadas en cintilla compuestas por estroma fibroso y 4 características cardinales: fenotipo femenino, infantilismo sexual, talla baja y diversas anomalías anatómicas, que incluyen a veces cuello membranoso, orejas de implantación baja, múltiples nevos pigmentados, pestañas dobles, micrognatía, pliegues epicánticos, tórax en escudo con microtelia, cuartos metacarpianos cortos, cúbito valgo y determinadas anomalías renales y cardiovasculares, la mayoría de las veces coartación de aorta y estenosis aórtica. El diagnóstico puede realizarse a veces ya al nacimiento por la existencia del linfedema no explicado de manos y pies. El síndrome se debe a una anomalía del número de cromosomas sexuales, de su morfología o de ambos. En la mayoría de los casos, no existe el segundo cromosoma sexual, 45X. El síndrome de Turner es el trastorno cromosómico aislado más frecuente en el ser humano, aunque más del 95% de estos fetos se abortan, por lo que la incidencia en recién nacidos es de alrededor de 1 de cada 3000 a 5000 personas. También se producen roturas cromosómicas y mosaicismo. En las pacientes con una línea celular normal 46XX pueden persistir suficientes folículos después del nacimiento como para iniciar los cambios puberales y producir ovulación, de forma que sea posible el embarazo. Las deleciones del gen SHOX ligado al cromosoma X explican muchas de las características esqueléticas dismórficas que se observan, como la talla baja. Se cree que el número de hallazgos fenotípicos puede estar relacionado con el porcentaje de células que son 45X. Puede haber también un efecto de impronta y la variación del fenotipo se explica en parte por el origen parental del cromosoma X restante. Las pacientes con síndrome de Turner poseen genitales externos femeninos, útero y trompas de falopio normales, pero tienen ovarios disgénicos en cintilla. La mayoría de los fetos con síndrome de Turner sufren abortos espontáneos, pero la incidencia en recién nacidos vivos es de alrededor de 1 de cada 2500. El clásico es 45X, pero muchas pacientes conservan un segundo cromosoma X anómalo o incluso un fragmento de un cromosoma Y sin gen SRY.
Otras pacientes son mosaicos con células 46, XX y 45, X y pueden presentar fenotipos relativamente leves. Las pacientes no tratadas tienen talla baja. Muchas presentan características dismórficas típicas, como linfedema cervical al nacer, cuello membranoso, implantación baja del pelo a nivel posterior, cúbito valgo, tórax en escudo con pezones muy separados, implantación baja de las orejas y micrognatía. Las pacientes suelen tener amenorrea primaria y son estériles, pero en ocasiones pueden presentar menarquia seguida de insuficiencia ovárica prematura.